Bien, le invito a que usted abra su Biblia, por favor. En el Evangelio de Mateo, en el capítulo 9. Evangelio de Mateo, capítulo 9. Versículo 9 hasta el versículo 13, vamos a estar leyendo la palabra del Señor allí. Dice así la palabra de Dios. Evangelio de Mateo, capítulo 9, del versículo 9 al 13. Dice así la palabra de Dios. Pasando Jesús de allí, vio a un hombre llamado Mateo, que estaba sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo: sígueme. Y se levantó y le siguió. Y aconteció que estando él sentado a la mesa en la casa, y aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Cuando vieron esto, los fariseos dijeron a los discípulos: ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Al oír esto, Jesús les dijo: los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. Id pues y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Amén. Padre del cielo, gracias te damos por esta tu maravillosa y santa palabra. Gracias por este privilegio que tenemos de poder abrirla y aún orar y pedir que tu Espíritu Santo ilumine nuestro entendimiento, nuestro corazón sea abierto, Señor, para ella, Padre, y para que todos los que estamos en este lugar y aún los que habrán de escuchar este mensaje por las redes sociales, Señor, que tu Espíritu Santo esté bendiciendo cada una de sus vidas. Te agradecemos, Señor, porque hoy somos tus hijos. Y hoy hay luz en nuestros ojos para poder leer y entender esta tu sagrada palabra. Recordamos tantas veces que quizás la leímos y no entendíamos porque estábamos muertos en delitos, en pecados. Pero tu Espíritu Santo trajo nueva vida a nosotros. Y hoy podemos oír tu voz al leerla. Pedimos que esta bendición, Señor, se haga extensible a todos los que escuchen este mensaje. Te lo agradecemos en el nombre santo de tu amado Hijo Jesucristo. Amén y amén. El mensaje de esta mañana es la verdadera fe de un discípulo del Señor Jesucristo. Hay muchos lugares en donde podemos encontrar reuniones multitudinarias, en donde todos quizás estén pensando al mirar eso cuántos seguidores del Señor Jesucristo hay. Pero realmente todos tienen una fe correcta en el Señor Jesucristo. Realmente todos tienen una verdadera fe como discípulos del Señor Jesucristo. Hay en esta palabra, en esta porción de la palabra del Señor, tres grandes enseñanzas que nos deja la palabra, que nos va a dar la palabra de Dios por medio de momentos aquí en la vida de Mateo, en lo que conocemos como el llamamiento de Mateo por el Señor Jesucristo. La primera gran lección que nos enseña acerca de la fe, la vida de Mateo y este encuentro personal que tiene con el Señor Jesucristo es que la fe de un verdadero discípulo de Jesús es una fe absolutamente personal, que no tiene que ver con la que tenga la familia o la que tengan los miles que pueden estar alrededor nuestro. La fe de un verdadero discípulo del Señor Jesucristo es una fe personal, única, producto y fruto del encuentro personal de esa persona con el Señor Jesucristo y la apertura de su corazón y la traída de salvación por medio del Espíritu Santo. Vamos a leer allí en primer lugar el versículo 9, dice la palabra del Señor: estando Jesús allí, vio a un hombre llamado Mateo,
que estaba sentado al banco de los tributos públicos. Y le dijo, sígueme. Y se levantó y le siguió. Los evangelios, el resto de los evangelios también mencionan, tanto Marcos como Lucas, hacen referencia a este encuentro personal que tiene este hombre llamado Mateo con el Señor Jesucristo. En el capítulo 2 de Marcos dice que este encuentro se registró cerca de una costa, allí donde Mateo recibió este llamado personal a ser un discípulo y a ser salvado por el Señor Jesucristo. Allí estaba este hombre Mateo, un cobrador de impuestos, un publicano, alguien que tiene una cultura, alguien que no es una persona ignorante. Los puestos de publicanos en aquel momento, los puestos de cobradores de impuestos para el Imperio Romano, que era quien estaba teniendo bajo su poder a la nación de Israel, se compraban. De modo que esto no era para, el ser un publicano no era un puesto para cualquiera. Sí, también sabemos de los publicanos que no solamente compraban muchos de ellos sus puestos de recaudadores de impuestos para el Imperio Romano, eran una suerte de lo que hoy conocemos como la aduana. Ellos cobraban también impuestos por el comercio que había entre Siria y Egipto, por donde ellos estaban, pasaba la cadena comercial, y ellos allí cobraban impuestos, y en muchos casos por tratar con personas que no tenían los conocimientos debidos o escasa educación, el publicano se convertía en una persona que en primer lugar era un traidor para muchos, para la nación de Israel, porque cobraba impuestos para el Imperio Romano. En segundo lugar, el publicano era una persona considerada corrupta, un estafador, porque se aprovechaba de la ignorancia, de la falta de cultura, de educación de muchos de los demás, cobrando mucho más de lo que tenía que cobrar, y así oprimiendo y robando a sus propios compatriotas. Por tanto, ser un publicano era, no sé, como dijimos, sinónimo de corrupto, de estafador, de traidor a la nación de Israel. Entendemos que Mateo ha escuchado anteriormente ya el mensaje del Señor Jesucristo, y encontramos aquí que solamente hay una palabra de Jesús para él: sígueme. No hay ninguna otra palabra con la cual el Señor Jesucristo haya llamado a Mateo, llamado Leví también. No encontramos que Mateo sufra de una gran enfermedad por la cual se convierte en un seguidor porque ha sido sanado. No lo encontramos a Mateo tampoco sufriendo una gran enfermedad espiritual, quizás presa de la opresión demoníaca y entonces librado por el poder del Señor Jesucristo. Él, por agradecimiento, intenta seguir al Señor Jesucristo. Lo que encontramos es solamente una palabra de Jesús: sígueme. Y sin ninguna otra, mediar otra clase de palabra por parte de Jesús o de palabra por parte de Mateo, él sigue y se convierte en un seguidor del Señor Jesucristo. El Evangelio de Lucas, cuando describe y narra este momento, este encuentro, dice que él también dejó absolutamente todo para seguir a Jesucristo. Dejar todo para un publicano era abandonar no solamente su negocio rentable pero corrupto, sino también dejar inclusive quizás los medios o los círculos sociales donde él se mueve, dejar de tener la seguridad de ese negocio y no saber qué va a hacer el día de mañana. Lo que vemos en esta primera enseñanza de la palabra del Señor respecto al llamado de Mateo es que lo que encontramos aquí en él y su relación personal con Jesucristo es una fe absolutamente personal. Las Escrituras no nos hablan de su familia, aunque luego va a haber una fiesta en su hogar. No nos habla de su esposa, de sus hijos, de sus padres. Nos habla de alguien que
ha encontrado en el Señor Jesucristo, por medio de su mensaje, no solamente la clase de mensaje que Jesús tiene y quién es el Señor Jesucristo, el Redentor, el Salvador del mundo, el Mesías esperado por la nación de Israel, sino también su fe en el Señor Jesucristo tiene que ver con que ha podido apreciar su condición de vida. La fe personal en Jesucristo no es como hoy vemos que en muchos casos es reunir miles de personas en algún estadio o en algún gran teatro para cantar muchas horas. La fe personal en el Señor Jesucristo, particularmente para este hombre Mateo, que va a ser luego el autor de este evangelio que estamos leyendo, y un instrumento de Dios transformado por el Espíritu Santo para su gloria, siendo el autor, el escribiente, aunque el autor es el Espíritu, pero el escribiente de este evangelio. La fe personal de Mateo tiene dos grandes componentes que son los que tenemos que aprender en esta mañana. Fe personal es saber quién es Jesucristo. Y fe personal también es darse cuenta quién es uno. Para Mateo fue no solamente conocer realmente en Jesucristo al Mesías esperado por la nación de Israel, sino también ver su condición, su calidad de vida, que era un traidor, un corrupto, un ladrón, un estafador de sus propios hermanos. Fe personal en el Señor Jesucristo tiene un tercer componente, y es el hecho del arrepentimiento y la conversión a Jesucristo. Si lo que hice hasta ahora está mal, pues dejo de hacerlo y me convierto entonces sí en un seguidor de Jesucristo. Esto es lo que hace Mateo. No hay más palabras que sígueme. Solamente una palabra de parte de Jesucristo a Mateo. Pero sí hay tres elementos fundamentales en la vida y en la fe de Mateo. Saber quién es Jesucristo. Haber conocido por medio del mensaje de Jesús quién es Él. Y que lo que está haciendo está mal. Y que su vida debe tener un cambio de 180 grados. Y que no se puede conocer a Jesucristo y seguir viviendo de esa manera. Y lo que hace Mateo es convertirse. No hay palabras aquí. No hay personas que levantan la mano. Mateo no levanta la mano, no se anota su nombre en una tarjeta. ¿Me entiende, verdad? Lo que sí vemos en la persona de Mateo es que escucha el llamado a ser un discípulo de Jesucristo, a seguir a Jesucristo. Y lo que él hace es sencillamente dejar todo y seguirlo, sin más palabras. No hay caídas, no hay otras señales, no hay miles a su alrededor. Hay un encuentro personal entre Mateo y Jesús. Hay una sola palabra que Jesús dirige a Mateo, pero también hay una respuesta de fe personal de Mateo a Jesús. Y es dejar todo, cambiar de vida. Quiero insistir con esto porque me da mucha tristeza como pastor ver que personas que van a las iglesias no cambian de vida. Asisten a miles de conciertos que no sirven para nada a veces. Están empachados de estudios bíblicos, talleres, etc. Pero su vida no cambia. No son convertidos a Cristo. No han dejado absolutamente para nada su vida. Siguen siendo los mismos que antes. Se han transformado en religiosos, pero no en seguidores de Jesucristo. Por eso es que la fe verdadera
o si usted quiere la fe de un verdadero discípulo del Señor Jesucristo, es una fe personal, no importa lo que los demás hagan. Mi vida tiene que cambiar. No voy a ser seguidor de Jesucristo porque mi familia sea cristiana, o porque mis amigos sean cristianos, o porque me reúna con amigos cristianos. Voy a ser seguidor de Jesucristo y un verdadero discípulo, porque soy un convertido que ha oído la voz del Señor Jesucristo a ser un seguidor de Él. Y he dejado atrás la vieja vida. Digo esto con mucha tristeza y con mucho pesar. Solo Dios sabe quiénes son los suyos, y nunca más que en estos tiempos. Esto es una enorme verdad de Dios. Hay muchos dentro de los templos que no son creyentes, son religiosos. Y muchos que pretenden ser seguidores del Señor Jesucristo sin haber dejado nada. Sin haber dejado nada. Sin haber cambiado absolutamente nada. No hay conversión. Solo religión. Y esto es algo que debemos reflexionar muy profundamente todos. Desde que conocí al Señor Jesucristo, su mensaje y su obra, ¿qué cosas han cambiado en mi propia vida? Joven, a ti también te digo, que cuando nadie te ve, ¿hay una vida cambiada? ¿O no hay ningún cambio y no se ha dejado absolutamente nada? Lo mismo va para los adultos, los más grandes, y hasta para ministros ordenados, pastores, que no han cambiado. Es más, algunos han retrocedido por puestos de poder y no son verdaderos discípulos de Jesucristo. Pueden tener cargos y aún haber sido ordenados, pero sin una vida cambiada, que sea visible, que sea creíble, producto de un encuentro personal con Jesucristo. Esa fe personal que dicen tener deja mucho que desear. Es dudable, cuestionable. Por eso esta primera gran lección que nos deja la enseñanza de la palabra de Dios, la fe personal en el Señor Jesucristo no solamente debe habernos llevado a conocer quién es Jesucristo, el Salvador, el único que puede perdonar nuestros pecados, el único que puede transformar nuestra vida, el alfarero, santo de Dios, y Dios mismo. Pero también tiene que habernos llevado esta fe personal a darnos cuenta quiénes somos o lo que estamos haciendo, cómo nos estamos comportando. Y también que hay aspectos de la vida que tienen que cambiar. Tienen que cambiar. No fue sin costo para Mateo dejar todo, fue un gran costo. Como fue un gran costo antes vivir de la manera en que vivía, aunque no se daba cuenta. Pero tomó una decisión acertada, la correcta, habiendo entendido quién es Jesús y quién es Él. Su vida dejó todo, se convirtió y se transformó en un seguidor del Señor Jesucristo. En segundo lugar, la fe de un verdadero discípulo del Señor Jesucristo es una fe pública. Es una fe pública y no una fe privada, oculta. Versículo 10, por favor, dice así la palabra del Señor:
Y aconteció que estando él sentado a la mesa en la casa, he aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Quiero leerle por favor este versículo nuevamente. Aconteció que estando él sentado a la mesa en la casa, he aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Mateo va a hacer un banquete de despedida de su vieja vida, pero también va a ser un banquete en honor del Señor Jesucristo. El Evangelio de Lucas, en el capítulo 5, dice que Mateo hizo una gran fiesta en honor del Señor Jesucristo. Una gran fiesta en honor del Señor Jesucristo, una fiesta de bienvenida para su nueva vida y de despedida de la vieja vida en la que había estado inmiscuido durante tanto tiempo. Él también ha captado con total claridad cuál es la misión que tiene el Señor Jesucristo: buscar y salvar lo que se había perdido, entre los cuales no solamente estaba él, sino también el resto de sus amigos. El círculo donde él se movía, sus colegas, el resto de los publicanos y los pecadores con los cuales él se reunía y se juntaba, son todos los invitados a la fiesta. Mire por favor este versículo tan maravilloso, lo que él dice que hace este convertido a Jesucristo reciente. Estando sentado en la mesa en casa, aquí que muchos publicanos y pecadores habían venido y se sentaron a la mesa juntamente con Jesús y con sus discípulos. Mateo hace esta fiesta en honor, este gran banquete en honor del Señor Jesucristo, en despedida de su vieja vida, pero también para que otros conozcan a quién es su Salvador, su Redentor, aquel que está transformando su vida, aquel que le llamó a ser un seguidor de él, un discípulo de él. Mateo hace esta gran fiesta en su casa. Es una fiesta pública. Tampoco es una fiesta que reúne a solamente algunos pocos, sino que la palabra de Dios dice que fueron muchos los que vinieron. No solamente su fe está siendo mostrada públicamente y no en secreto, sino que también tampoco es para pocos, sino para muchos. Su gran deseo es que muchos conozcan lo que ha acontecido en su vida y que muchos conozcan de los suyos. El resto de los publicanos y los pecadores que conozcan también al Señor Jesucristo, que ha sido y que está cambiando su vida. Están allí presentes sus amigos, abusadores de pobres, estafadores, colaboradores del Imperio Romano. Pero están viendo a un hombre como Mateo, alguien que era como ellos antes, que ha cambiado, que ha dejado todo y que muestra públicamente su fe. Su fe está bien cimentada en la persona y el mensaje del Señor Jesucristo. Y también está mostrada públicamente. Cualquiera puede ver que este Mateo ya no es más el publicano. Que este Mateo ya no es más el que vive una vida corrupta. Que este Mateo ya no es más el traidor a su nación. Que este Mateo ya no es el estafador de sus propios hermanos en la fe. El que lo mira sabe que es un seguidor de Jesucristo. Porque su fe es pública y no privada. ¿Cuántas fiestas se hacen en el mundo
para celebrar grandes ocasiones o acontecimientos. Hacemos fiesta cuando nace un niño o niña. Hacemos fiestas en cumpleaños. Antiguamente se celebraba de una manera especial el cumpleaños de 15 de una señorita y de 18 años el de los jóvenes. Hacemos fiesta cuando alguien celebra una boda. Y para hacer una boda hoy se habla de miles y miles de pesos. Es la nueva moda. Se gasta más dinero en una boda del mundo y cristiana que lo que a veces se comprometen con la obra. Pero celebramos. Y hay innumerables acontecimientos en donde las personas, cristianas o no, celebran grandes cenas, banquetes. La Biblia dice que hay fiesta en el cielo cuando un pecador se arrepiente. Y este día había fiesta en el cielo. El día de la conversión de Mateo hubo fiesta en el cielo. Y también hubo fiesta en la tierra, organizada por Mateo. ¿Cuándo hemos escuchado alguna vez que alguien haya hecho una fiesta por su conversión a Jesucristo? Yo no recuerdo haber escuchado a nadie que haya hecho una fiesta en su casa, en su hogar, para que sus vecinos, sus amigos, sus compañeros de trabajo, de estudio, conozcan que se convirtió a Jesucristo, que sus pecados fueron perdonados, que ahora es salvo y que tiene una entrada segura al cielo y que todos pueden ver en su propia vida y su propio negocio y su propio estudio y su propio trabajo y su propia familia y su propia vida diaria que no es más el mismo. Fe pública. ¿Qué es fe pública? ¿Cantar en un estadio donde nadie te conoce aunque haya 5.000 a tu lado? Fe pública es que los que te conocen puedan decir de cada uno de nosotros: estos son distintos, estos son convertidos, yo conozco a este o a aquel otro, pero hoy no es más el mismo, ha cambiado. Es un loco que dice que se encontró con Jesucristo. Es alguien que no está bien de la cabeza, que dice que el Salvador del mundo está en su corazón. Le somos nosotros. Es alguien que cambió de vida. Y quiere que le diga algo, se lo voy a decir en lenguaje popular: se la juega por Jesucristo. ¿Me entiende? Se la juega. Sea joven o sea anciano, o sea casado o soltero, dice: esta es mi nueva vida. No es para todos. Es para llamados. Es para quienes han tenido un verdadero encuentro con el Señor Jesucristo. Y la fe pública se comparte. No solamente se vive, sino también se comparte con otros. Estas son las dos grandes enseñanzas de este punto que quiero transmitir. La fe personal de Mateo no solamente es pública porque todos pueden ver los cambios que hay en su vida, sino también se comparte con otros. Mateo no fue a ningún seminario. Lo que trata de hacer, y en la cultura de su tiempo, lo que hace es hacer un gran banquete de puertas abiertas,
donde todos puedan entrar y puedan conocer a Jesucristo. Quizás sea una demanda para nosotros también que podamos hacer esto. Quizás nunca pensamos que invitar a otro a tomar un té en nuestro hogar, quizás eso sea un instrumento del Espíritu Santo para que esa persona conozca a Jesucristo. No hace falta hacer un gran banquete si quiere, pero hace falta proclamar nuestra fe públicamente. Padecemos a veces un analfabetismo y un raquitismo espiritual en la iglesia. Incorporamos información, pero no compartimos a nuestro Salvador con otros. Alguna vez alguien me dijo a mí, pastor, pero usted, a mí no, querido, a vos. Yo debo prepararte a vos para que tú hagas la obra del ministerio. Esta es mi tarea. No era de juntar las ovejas. Las ovejas paren ovejas. Y uno debería revisarse si realmente estoy compartiendo. Por supuesto que un pastor también comparte. Y en general son más muchas veces los pastores los que tienen que salir a la calle. Y no estoy enojado. Solo estoy triste. Porque quisiera ver más a la iglesia del Señor en la calle y menos frente a la computadora. Más compartiendo a Jesucristo con otros de la mejor manera que pueda, como pueda, pero compartir a Jesucristo con otros. Mateo captó la misión del Señor Jesucristo, venir a buscar a los que se han salvado, a los que estaban perdidos. ¿Y a quién invitó? ¿A lo mejor del barrio? No. Invitó a los que eran antes como él. A otros publicanos, muchos, y muchos pecadores, como se escribe aquí, para que conozcan a Jesucristo. Esto es lo que tenemos que hacer nosotros también. En el círculo en el que nos movamos. Si vas a la facultad, pues uno debe preguntarse si realmente otros saben que soy cristiano o no. En mi trabajo, otros saben que soy cristiano o no. Mostrarles que somos distintos porque el verdadero Dios está en nuestra vida y que ellos también pueden cambiar. Muchas veces he compartido aquí, o varias veces por lo menos, el testimonio de un escribano, un profesional, un hombre de dinero, allí en Santiago de Chile, que conoció al Señor Jesucristo de grande. No sé si su actividad profesional como escribano era honesta o no, pero lo que sí quiero compartir es que fue de parte de él conocer a Jesucristo, transformando su vida y siendo un hombre de recursos económicos importantes como era este hombre Mateo. ¿Sabe dónde alquiló el lugar que alquiló para compartir a Jesucristo con otros empresarios profesionales en el Sheraton de Santiago de Chile? Cuando yo pregunté ¿dónde empezó esta iglesia? Me dice, en el Sheraton. ¿Cómo que en el Sheraton de Santiago de Chile? Sí, porque después este escribano fue finalmente, años después fue el pastor. Porque él, como tenía recursos, y sus amigos eran de una clase social alta, pues alquiló un local, uno de los locales interiores del Sheraton de Santiago del Estero, y allí comenzó a hacer reuniones de evangelización para que otros conocieran a Jesucristo como él lo había conocido. Años después tenía la iglesia que pastoreaba misiones en distintos lugares del mundo, una maravilla, una vida transformada.
pero alguien que tenía una fe pública. Más de uno habrá pensado, ¿y ahora qué vamos a hacer con nuestros negocios? Hacerlos de una manera correcta. Esto fue lo que este hombre logró con muchas personas. Y en último lugar, amados, la fe de un verdadero discípulo del Señor Jesucristo es una fe que ha conocido la misericordia, que conoce y practica. Así como antes hablamos de alguien que tiene una fe y la transmite, así ahora la misericordia es algo que se ha experimentado, pero que también se practica con otros. Versículos 11 hasta el versículo 13, cuando vieron esto, los fariseos dijeron a los discípulos: ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y los pecadores? Al oír esto, Jesús les dijo: los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. Id pues y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos a pecadores, sino al arrepentimiento. Mateo había captado también claramente que había sido objeto de la misericordia del Señor, que la misión del Señor Jesucristo es buscar y salvar por misericordia también a los que se han perdido. Pero los fariseos, los religiosos de su tiempo, los que conocían muy bien la palabra pero no la practicaban, estos no conocían lo que era la misericordia. Sabían lo que era presentar sacrificios y celebrar cultos, si usted quiere, en términos de los que hablamos hoy. Pero conocía muy poco de la misericordia del Señor, muy poco de la misericordia que debía ser puesta en práctica por ellos. Dios tuvo que lidiar, profetizar y disciplinar muchas veces a la nación de Israel por su falta de misericordia, por su falta de compasión. No por su falta de conocimiento de Dios, en el sentido de lo que la palabra de Dios dice, pero sí por su falta de misericordia. Leímos en el profeta Oseas: por esta causa los corté por medio de los profetas, con las palabras de mi boca los maté, y mis juicios serán como luz que sale. Porque misericordia quiero y no sacrificio, conocimiento de Dios más que holocaustos, más que cultos celebrados sin la más mínima misericordia para los demás. El profeta Miqueas en el capítulo 6, versículo 6: ¿con qué me presentaré ante Jehová? Adoraré al Dios Altísimo. Me presentaré ante Él con holocaustos, con becerros de un año. ¿Se agradará de Jehová de millares de carneros o de 10,000 arroyos de aceite? Daré mi primogénito por mi rebelión, el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma. Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno, y ¿qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Misericordia quiero y no sacrificio, un conocimiento más de Dios, íntimo, personal, y no tanto holocausto vacío de misericordia. En otras palabras, lo que nos encontramos aquí es que el sacrificio del Señor Jesucristo que pretenden hacer algunos, digo sacrificio entre comillas, los cultos que se pretenden celebrar con miles y miles de personas, o a lo mejor en una pequeña congregación en el otro extremo, pero si no hay compasión y misericordia por el perdido,
pues es totalmente aborrecible delante de Dios. Esto es lo que dice la palabra. Aborrecí vuestras asambleas. La piedad vuestra es como el rocío de la mañana, solamente de palabras, pero que no se manifiesta de manera concreta. No se manifiesta en gesto de amor al prójimo, ni alcanzándole la palabra de Dios, ni dándole un plato de comida. Debemos reflexionar sobre esto, porque la fe de un verdadero discípulo de Jesucristo tiene que tener también estos componentes de su vida. Saber que uno en lo personal, usted y yo somos objetos, fuimos objeto de la misericordia, del amor de Dios en nuestra salvación. ¿Me entiende? Pero también esta misericordia debe ser compartida con otros que no saben que tenemos un Dios de misericordia, un Dios de compasión, que lo que nuestros ojos ven y quizás dicen no hay salvación posible aquí, es posible para Dios. Las personas que ustedes miren en la calle, el que sea, el adicto, el alcohólico, la prostituta, el narcotraficante, pero también el ladrón de guante blanco que está en las oficinas de Puerto Madero. Para ellos también. Todos ellos necesitan de la misericordia de Dios. Los que se creen que son mejores que los demás también. Los que desprecian a otros por el color de su piel, por su situación económica, por sus problemas espirituales, por su falta de cultura. Eso necesitan de Dios. ¿Sabe por qué? Porque todavía no se han dado cuenta que aunque están dentro de la iglesia y de los templos, no se han dado cuenta que si están allí porque fueron objeto de la misericordia de Dios. Y esa misericordia debe ser compartida con otros. Ese es el gran desafío que Dios nos hace a todos nosotros. La iglesia debería tener menos sociales y más servicio al prójimo. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, toda tu alma y toda tu mente, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Vi un programa de televisión ayer, un triste caso. Alguien condenado a cadena perpetua. Errores de padres. Sus padres querían un varón, una nena, y nació un varón. Y como mamá no estaba conforme porque nació varón, lo crió como una nena. Desde que nació. Vistiéndolo, pintándolo, enseñándole a conducirse como una nena. Ya saben qué terminó. Siendo lo que hoy decimos un gay. Claro, cuando esto fue público, entonces mamá y el resto de la familia se avergonzaron de lo que ellos mismos habían hecho. Hasta que en una crisis familiar este joven los mató. Está arrepentido, pero en medio de esta crisis mató a su hermano y mató a su madre.
Hoy está preso en la cárcel de homosexuales en Ezeiza. Mientras miraba el programa y escuchaba el reportaje que le hacían, vimos detrás de él unas cortinas, un cortinado típico de nuestras reuniones. ¿Sabe qué decía allí? Cuando uno miraba, uno veía un montón de personas que aparecían en ese reportaje, que uno diría, cualquier persona de poca fe, diría, aquí no hay posibilidad de salvación. Pero cuando uno miraba detrás, había un gran cartel que decía, Casa de Dios. El Evangelio se compartía ahí, se comparte. La palabra de Dios se comparte también allí en medio de ese grupo, de esas celdas, de ese pabellón, donde quizás para muchos no hay posibilidad de salvación. Allí hay algunos que han creído que es posible que esta gente vestida de lo que no es, cambie de vida. Y este pastor cree profundamente eso. Yo creo que no hay límite para el poder de Dios para cambiar una vida. Pero la misericordia y la compasión deben estar presentes en nosotros. Ese que está ahí adentro también necesita misericordia. También necesita compasión. La iglesia tiene una misión que cumplir. Los discípulos de Jesucristo tienen una fe que ejercer. Y esa fe tiene que ser pública, tiene que ser personal, y tiene que saber que no solamente nosotros hemos sido objeto de misericordia, también debemos compartirla con otros, para que otros también conozcan a Jesucristo, para que haya fiesta en el cielo. Hagamos fiesta también nosotros en la tierra.